Señor. Qué bueno que podemos estar con ustedes una vez más en su programa Tiempo de Gracia. Agradecido siempre con nuestro Dios por esta maravillosa oportunidad que nos regala. Para nosotros pues es un privilegio, una oportunidad muy especial de parte de nuestro Dios. Alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bienvenidos a Tiempo de Gracia. Vamos a orar en esta hora. Padre, le damos gracias en esta mañana por esta maravillosa oportunidad de poder estar en este programa. Y gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha guardado, usted nos ha protegido, usted ha suplido nuestras necesidades, nos ha bendecido en una gran manera. Gracias por ese aire, por ese viento, por ese oxígeno. Gracias, Padre, porque si estamos aquí, es por su gracia y por su misericordia. Con toda reverencia le pedimos su cobertura, su respaldo, para que este programa sea para su gloria y para edificación, consolación, exhortación de su iglesia. Que todos aquellos que están viendo, que van a ver este programa, sean edificados, sean consolados, sean fortalecidos, en el nombre de Jesús, para su gloria y para su honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno, en esta mañana vamos a hablar la palabra de Dios bajo el tema, ¿verdad? Vamos a hablar bajo el tema el Espíritu Santo en la vida de Saúl y David. Vamos a comenzar diciendo que en el Antiguo Testamento, cuando se habla del Espíritu Santo, había una diferencia con respecto al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no vivía universalmente en todos los creyentes, como lo hace hoy, ¿verdad? En este día de Pentecostés. Así se llama esta administración. Este es Pentecostés, hasta que el Espíritu Santo se ha levantado, ¿verdad?, con la iglesia. El Espíritu Santo está preparando la iglesia para presentársela a Jesucristo, ¿verdad? Está preparando a su iglesia. Entonces, en el Antiguo Testamento eran actos soberanos de Dios. Verá, estos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento sobre quienes el Espíritu Santo venía, eran actos soberanos de Dios. Verá, no hicieron ellos algo para merecerlo, sino que Dios les dio el Espíritu Santo, le dio ese regalo, le dio ese obsequio para que cumpliesen una misión, para llevar a cabo un servicio especial, pero Dios lo hacía de manera soberana. Hoy en día, como parte de la herencia, los hombres y mujeres renacidos, todo aquel renacido tiene la promesa, ¿verdad?, que hizo Jesús, ¿verdad?, y que desde luego la cumple, de que el Espíritu Santo vive en el corazón de cada creyente. Dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Entonces, cuando hablamos de ciertas observaciones en cuanto al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vivía, ¿verdad? Repito, no vivía universalmente en todos los creyentes. También el Espíritu Santo venía sobre hombres para darles poder, ¿verdad?, para una clase especial de servicio, para
llamado especial, para el cumplimiento de una misión especial. No es como hoy. Hoy hay algo universal en toda la iglesia, y es que todo aquel que ha renacido, todo hijo de Dios, tiene al Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí está el Espíritu Santo, y esa es la evidencia, ¿verdad? Esa es también ello es también la garantía de que Dios cumplirá el resto de sus promesas. Por ejemplo, si recordamos en el Antiguo Testamento, y que lo hablamos acá en cierta ocasión, cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Jehová, que lo hemos mencionado muchas veces, que se estaba refiriendo al Espíritu Santo, cuando vino sobre Moisés y sobre aquellos 70 ancianos, ello era para servicio, ¿verdad? Para servicio. Y por ejemplo, cuando vino sobre aquellos trabajadores que elaboraron, que construyeron el tabernáculo de reunión, era para eso. Lo llenó de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de habilidades especiales, para construir esa obra que tenía que ser una obra perfecta. Una obra perfecta, ¿por qué? Porque era para que morara la presencia de Dios. Y usted y yo debemos estar de acuerdo con que el tabernáculo de reunión era una obra perfecta, una obra maravillosa, ¿verdad? Que aún la ingeniería de este siglo, de este tiempo, se maravilla de cómo fue construida, cómo fue elaborada ese instrumento, esa maravilla, ¿verdad? Arquitectónica, o sea, era perfecta. Y lo hicieron hombres que no eran instruidos de otra manera, sino que el Espíritu Santo los tomó, los llenó de conocimiento, los llenó de sabiduría para que trabajaran en madera, con oro, con perlas, con todo lo que era necesario, y así llevó a cabo su obra. Era la obra de Dios en aquellos hombres. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no era para producir comunión, ¿verdad?, entre el hombre y Dios. No era para que tuviera una relación así como hoy con el Padre y con el Hijo, ¿verdad?, sino que era para un trabajo especial y definido. Un trabajo era para que ese hombre realizara un trabajo especial y definido. Por ejemplo, cuando hablamos en la vida de Saúl, hoy estamos hablando en la vida de Saúl porque cuando hablamos de Saúl, cuando hablamos de David, la Biblia habla de ciertas diferencias. Entonces, cuando hablamos de Saúl, Dios lo ungió, y cuando fue necesario, Dios utilizó a Saúl, ¿verdad? Y hacía que Saúl derrotara a sus enemigos, los venció, ejércitos, tuvo victorias, tuvo triunfos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo venía sobre él y le daba la victoria, ¿verdad? Le daba la victoria. Pero en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16, versículo 14, habla de una situación muy triste, muy tremenda, que sucedió en la vida de Saúl y que nosotros como cristianos sabemos, y es que dice la palabra: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Mire qué tremendo. Saúl, que había sido ungido como rey, Saúl, quien había tenido victorias, tremendas victorias, tremendos triunfos, porque el Espíritu Santo venía sobre él. Usted recordará que hace poco hablamos de lo que es el secreto de victoria en la vida del cristiano, y ese secreto es la persona del Espíritu Santo.
si somos guiados por el Espíritu Santo, como debe de ser en todo cristiano, tiene la victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre el enemigo, victoria sobre el mundo, victoria sobre la carne, para vivir conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios establece y dice que el que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios, porque se piensa y vive conforme a los deseos de la carne. Entonces, mire qué tremendo. Este hombre, Saúl, fue ungido por Dios. El Espíritu Santo venía sobre él y lo usó, ¿verdad? Eso somos y así debe de ser. La honra y la gloria en todo momento tiene que ser para nuestro Dios. Es Dios el que recibe la gloria, no la comparte con nadie. Por ejemplo, en segunda de Samuel, en el capítulo 1 y en el versículo 21, dice la palabra, hablando David, dice que el escudo, ¿verdad?, hablando de Saúl, fue rechazado. Y dice una expresión, como si nunca hubiera sido ungido con aceite. Mire qué tremendo. Una vez que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, Saúl fue un hombre común, un hombre corriente, un hombre normal. Y usted y yo, con el Espíritu Santo, como hijos de Dios, espiritualmente no somos normales. Seguimos siendo de carne, seguimos siendo personas imperfectas, con defectos, con debilidades, luchando con la ayuda de Dios en diferentes áreas, pero no somos comunes. Dios no nos creó para que fuéramos comunes. Dios nos creó para que tuviéramos victoria, para que triunfáramos, para que venciéramos. Y dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero mire qué tremendo. Debido al pecado, debido a las transgresiones, debido a la desobediencia, porque un día vamos a hablar de este tema. La vida del cristiano se resume en una palabra, y esa palabra es obediencia. Así se resume la vida del cristiano: obediencia a la palabra de Dios, obediencia al Espíritu Santo, obediencia a lo establecido por Dios, ¿verdad? Obediencia. Si obedecemos, nos va a ir bien. Siempre recuerdo una palabra que dijeron unos varones y que lo hablábamos hace poco acá: porque si obedecemos a la palabra de Dios, nos va a ir bien, ¿verdad? Nos va a ir bien. Mire, si obedecemos, tendremos las bendiciones de Dios que nos van a perseguir, nos van a alcanzar. Esa es la línea de Dios, ese es el plan de Dios, de derramar ricas y abundantes bendiciones sobre nosotros, porque somos sus hijos. Ningún padre, aún los papás humanos, naturales, quieren estar ahí con sus hijos castigándole a cada momento. No, quieren compartir, quieren disfrutar, quieren estar en armonía, quieren estar en bendición. Cuanto más nuestro papá, dice la palabra, le dará al Espíritu Santo a quien lo pida. Es una promesa para nosotros hoy en el Nuevo Testamento por lo que Cristo hizo. Recuerde que es gracia, recuerde que es un don inmerecido, recuerde que es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nunca nosotros debemos de dejar esa línea. Nunca debemos pensar que es que nuestro comportamiento, nuestras buenas acciones es para salvación. No. Ese comportamiento, eso de vivir conforme a la voluntad de Dios, de cada día esforzarnos, cada día determinar agradar a nuestro Dios, es porque somos salvos y no para ser salvos. Entonces, en la vida de Saúl, y como muchos otros, el Espíritu Santo venía por intervalos, cuando lo necesitaba, cuando era necesario. Pero un día, debido a que Saúl peca,
debido a que Saúl se niega, porque usted mira en la vida de Saúl, Saúl hasta aparenta, demuestra un aparente arrepentimiento. Saúl no se arrepiente. Y esa es una de las grandes diferencias, porque Saúl reconoce y dice: yo he pecado, he hecho lo malo delante de Dios. Pero le dice a Samuel: pero mira, hónrame delante del pueblo. Qué tremendo. Eso es lo que abunda hoy en la iglesia. Lastimosamente, mucha gente, muchos siervos y siervas, ¿verdad?, usados por Dios, pero ha llegado el pecado, y eso no ha sido todo, sino que se ha negado, ¿verdad? No ha reconocido, no se ha humillado delante de Dios para reconocer ese pecado, como lo hizo David. Y recuerda que Saúl, en cierta ocasión, él hizo lo que le correspondía a Samuel. Se desesperó, él ofreció un sacrificio que no le correspondía al rey, porque en ese entonces no podía ser rey y sacerdote. Hoy nosotros somos reyes y sacerdotes por la gracia de Dios, por la misericordia de Jesucristo. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para que presentemos todos los días sacrificios espirituales a Dios. Pero en aquel entonces no, y Saúl estaba yendo a la guerra y tenía que presentar un sacrificio, y Samuel le dijo: espérame que yo llegue. Pero él se adelantó, y cuando llegó Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Has actuado locamente, has actuado. Le digo: es que el pueblo se me desertaba, los enemigos no se enfrentaban, y yo ofrecí el sacrificio. También Dios le dice: ve, destruye a Amalek. No vas a dejar mujeres, niños, animales, el rey, a nadie vas a dejar. Pero Saúl se pone de acuerdo con el pueblo. Mató al ganado que estaba mal, pero a lo gordo, al ganado mejor, lo dejó vivo al rey. Y lo más tremendo es que, mire esto, cuando el hombre y la mujer se empeña, cuando está cegado por el enemigo, aferrado al pecado, no reacciona, ¿verdad? No reacciona, está haciendo lo malo, y él no se da cuenta, está ciego. Él cree que está agradando a Dios, él cree que está quedando bien con Dios. Y llega Samuel y le dice, Saúl sale a encontrarlo y le dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido con lo que Jehová me mandó. Y en ese mismo momento sonaba el ganado, sonaban las ovejas, y le dice Samuel: ¿y ese balido de ovejas? ¿Y ese bramido de vacas que escucho? Le digo: eso fue el pueblo que perdonó lo mejor, ¿verdad? Lo hemos traído para ofrecer sacrificios a Jehová. Mire qué tremendo. Le dice Saúl: ¿no has cumplido? No, le dice, yo he cumplido. O sea, que mire qué necedad, mire qué ceguera, qué situación tan tremenda. Por eso es que nosotros debemos estar muy agradecidos con Dios por ese amor, por esa gracia, por la presencia del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien nos enseña todas las cosas y nos hace vivir en un tiempo muy especial, pero que no hay que abusar de la gracia de Dios, porque también hay gente que se va al extremo. Y le dice, y hemos traído, era el anatema, era la primicia del anatema, era lo mejor de lo maldito, y dice, para ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Cómo Dios se iba a agradar de un sacrificio que era algo maldito? Que era algo que Dios ya había determinado que lo que tenía que hacer era destruir. Dios no quiere obediencia a medias. Obediencia que no es perfecta es rebelión. Es que
cuando hacemos lo que Dios nos dice, pero en nuestra manera, mire que eso no es desobediencia, pero sí es testarudez. Desobediencia es cuando el cristiano dice, no lo hago y no lo hace, es desobediente. Pero cuando es testarudo es que dice, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. David y Saúl eran reyes totalmente diferentes. Saúl era el rey conforme al corazón del pueblo. Y David, usted y yo recordamos que dice Dios, me he buscado a alguien conforme a mi corazón. Le dice Dios al mismo Samuel como sacerdote, como juez, como profeta. Le dice, recuerda que Samuel ungió a Saúl y Samuel ungió a David. Y Samuel estaba llorando a Saúl y le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Yo le he desechado y yo le he dado el reino. Mire qué tremendo eso, porque eso duele. Duele el saber que hay privilegios, que hay oportunidades que se pierden porque no se valoran, por no ser agradecido. ¿Quién no ha perdido un buen empleo por no ser agradecido? Hay personas que han perdido su hogar, han perdido su matrimonio porque no supieron ser agradecidos. Por un momento de placer pierde lo que era para toda la vida. Y los descuidos son muy desastrosos sus resultados. Pero cuando hablamos de David, hay algo que impacta, hay algo que impresiona, porque seguimos hablando del Antiguo Testamento. Entonces por eso hablamos que estos dos reyes eran muy diferentes. Uno era conforme al corazón del pueblo y por eso tomó a bien agradar al pueblo, quedar bien delante del pueblo y no honrar a Dios. Esa era la gran diferencia entre Saúl y David, porque cuando hablamos de David nos preguntamos, ¿por qué David tenía un lugar tan especial en el corazón de Dios? Y la respuesta es porque Dios conocía su corazón. Recuerda cuando el mismo Samuel se equivocó con Eliab, el hermano mayor de David, el hijo mayor de Isaí. Saúl se equivoca porque el hombre se equivoca. El hombre ve, dijo Dios, no lo decimos nosotros, lo dice Dios, ve lo que está delante de sus ojos. No nos equivoquemos diciendo de que conocemos a las personas cuando no nos conocemos ni nosotros mismos. El único que nos conoce y que conoce nuestro corazón, que es perverso, que es engañoso, es Dios. Dios lo establece y dice que Él es el único que conoce nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso. Entonces, Dios es el único que conoce el corazón. Samuel está delante de Eliab, era elegante, era de muy buena estatura, de muy buen parecer. Y dice Samuel, un sacerdote, un profeta y el último de los jueces, con una trayectoria impresionante. Pero en esta ocasión dice, estoy delante del ungido. Le dice Dios, no mires a lo grande de su estatura, a lo hermoso de su parecer, porque yo lo desecho. Porque Dios le dice, no ve lo que ve el hombre.
porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y Dios lo que conocía era lo que todos los demás no conocían a David. Por eso David no fue invitado a la reunión, porque era un cipote que calificaba para cuidar ovejas. Hasta eran pocas, pero nunca lo vieron ni su papá ni sus hermanos como alguien que podría ser elegido por Dios para ser rey sobre la nación de Israel. Y eso es lo lindo de Dios, eso es lo maravilloso, porque pasan todos los hijos, ¿verdad? Pasan todos los hijos de Isaí y dice Dios, ninguno de estos es. Entonces Samuel tiene que dejarse guiar por Dios y le dice, ¿hay algo otro? ¿Tienes otro hijo? Le dice, sí, hay uno, pero ese es el que cuida las ovejas. Y yo, llámalo, porque no nos vamos a sentar a la mesa sin que él venga. Y cuando David entra, sin tener idea de lo que estaba pasando, solo Dios, quien predestina, quien llama con llamamiento santo. Nosotros fuimos predestinados desde antes que Dios nos formara en el vientre de nuestra madre. Quiero decirle que Dios no está improvisando. A Dios no le toma por sorpresa nada. A Dios no es que se le ocurrió a última hora llamarlo a usted, convertirlo en su hijo, convertirlo en su siervo, en su sierva. No. Dios predestinó. Dios trazó un plan perfecto, un diseño divino. No somos producto de casualidad, de suerte, o que a última hora dijo Dios, no se me había ocurrido, pero esto es lo que voy a hacer. No, Dios tenía un plan. A quienes predestinó, dice la palabra, que llamó. Y a los que llamó santificó. Aleluya. Y eso es lo que Dios conocía el corazón de David. David allá, cuando llega a la reunión, le dice Dios a Samuel, úngelo, porque este es. Úngelo, porque este es. Y tomó el cuerno de aceite Samuel, y ungió a David como rey sobre Israel. Eso era el inicio, ese era el comienzo, pero algo lindo, algo maravilloso, algo inusual acontece con David. Y es que dice la palabra que desde que Samuel lo ungió con aceite, vino sobre él el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo vino sobre David. Era algo profético, era algo representativo con respecto a lo que sucedería en este tiempo. Algo que no sucedía a menudo sucedió con David. Vino sobre él el Espíritu Santo y estaba sobre él. Mire qué tremendo. Por eso le digo, impresiona, nos maravilla, nos impacta esto que Dios hizo con David. Pero todo estaba en su corazón. Por eso David, al igual que nosotros, no existió por existir, no nació por nacer. No, recuerde que dice que ya estaba establecido, ya estaba profetizado, ya Dios lo había decidido que cuando naciese Jesús aquí en esta tierra, vendría del linaje de David. Del linaje de David. Es que solo Dios, ¿verdad? ¿Cómo entender? Por eso es que la razón no tiene nada que ver, no va en armonía con la fe. Solo Dios, que ese soberano Dios, puede hacer las cosas así como Él las hace. Solo Dios, ¿verdad? Solo Dios, ¿verdad? Usted se acuerda, por ejemplo, lo que sucedió con Noemí, su nuera, mire qué tremendo. Y de ahí viene David. Y de ahí viene Salomón, de aquello que parecía, como usted puede decir, pero ¿cómo es posible? Sí. Y de ahí dice, del linaje de David.
Entonces, cuando hablamos de David, sucede algo impresionante. Dios conocía su corazón. Y cuando hablamos de David y vemos en el capítulo 51 del libro de los Salmos, vemos el verdadero corazón, cómo se revela el verdadero corazón de David. David estaba arrepentido de su pecado con Betsabé, y es ahí donde revela su verdadero corazón. Su pecado no podía ser oculto, no podía esconderse de la nación a quien él reinaba, gobernaba, Israel. Dios le dice por medio del profeta Natán, y le dice: lo que tú hiciste a escondida, yo lo voy a hacer en público. Eran parte de las consecuencias de lo que era el pecado de David. Pero vemos que David había sido lleno con el Espíritu Santo. Pero David sabía que su relación con el Espíritu Santo no tenía ninguna garantía de ser permanente. O sea que debido a sus transgresiones, debido a sus pecados, Dios lo podía abandonar, como lo había hecho con Saúl, como había hecho en la vida de Sansón. Y que Sansón, lo más doloroso, lo más tremendo, lo más triste, que no sabía, lo hablamos hace poco, no sabía que Dios se había apartado de él. Entonces David muy bien sabía que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, lo podía abandonar, como lo había hecho con Saúl. Y ese era el temor más grande de David. A David no le importaba perder su reino, no le importaba perder sus posesiones, no le importaba perder todo lo que él tenía. Pero una sola cosa no quería perder, y era la presencia del Espíritu Santo. En el Salmo 51 y en el versículo 1 dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, ¿cuál es el problema de hoy? Que hay muchos hombres y muchas mujeres que han sido usados por Dios y que han fallado y que han pecado, no han confesado su pecado. David pecó, David falló, David era culpable de adulterio, de asesinato, pero David dijo esto. David dijo: contra ti solo he pecado, versículo 4, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David dice: contra ti he pecado. David está diciendo: y he hecho lo malo delante de tus ojos. No lo voy a ocultar, no lo voy a negar. Yo he pecado. Dice versículo 6: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde de tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones, mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches. Cuando hablamos en el versículo 11, David comienza a rogar, comienza a implorar, comienza a suplicar. Ahí vemos a un hombre totalmente arrepentido de sus pecados. Y David comienza a hablar en 8 palabras la oración que Dios tuvo que haber escuchado, que tuvo que haber impactado. Dice David: no quites de mí tu Santo Espíritu.
Pero eso usted recuerda que David dice, devuélveme el gozo de la salvación. David no dice devuélveme la salvación, dice devuélveme el gozo. Porque muchas veces el creyente pierde el gozo. No es que pierda la salvación, que ya no sea salvo, sino que es que ya no se goza. Ya no se goza. Y por eso David dice, devuélveme el gozo. Devuélveme el gozo. Porque nosotros tenemos este mandato: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tenemos ese mandamiento porque el Espíritu Santo se entristece. Y no hay cosa más tremenda que entristecer al Espíritu Santo. Eso es duro. Eso es difícil. Que el Espíritu Santo esté entristecido por el pecado. El Espíritu Santo es puro, es santo, 3 veces santo. Y Él no camina en armonía, no se deleita cuando los caminos del creyente, del cristiano, son apartados de la voluntad de Dios. Entonces en el versículo 11 dice David, no me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa era la oración de David, ese era el temor de David. Dice David, lo que David estaba diciendo era esto: quítame lo demás que yo tengo, quítame cualquier posesión terrenal que yo tengo, quítamelo todo. Cualquier poder que yo tenga, quítamelo. Quítame todo. Pero por favor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque David dice, si quitas de mí tu Santo Espíritu, si me echas de delante de ti, si me desechas, como lo hiciste con Saúl, como te apartaste de Sansón, soy carne, soy un hombre corriente, sin poder, y no quiero eso. Eso era, y eso, qué lindo, qué maravilloso, porque muchas veces está en la iglesia, abunda hoy la actitud de Saúl, donde no hay temor reverente a Dios, y gran parte, lastimosamente, de la iglesia se conforma con estar bien con el hombre. El hombre le halaga. Mire, el hombre de Dios puede ser muy ungido por Dios, puede ser muy usado por Dios, pero no conoce su corazón. No se engañe, no se equivoque, que porque el pastor no le diga, el pastor no es que está para decirle a usted, ni porque venga un predicador de donde venga, usted dice, a ver si me dice si estoy bien o estoy mal. No. Si usted puede andar desanimado, usted puede andar en pecado, usted puede estar en adulterio, va a venir alguien y posiblemente le dice el Señor que así como andas, andas bien. Dice el Señor que te va a bendecir, dice el Señor que va a hacer esto. O sea, eso es lo que posiblemente le van a decir. Posiblemente el pastor, en el culto por la tarde, después de que usted hizo lo malo delante de Dios, el pastor le puede decir, dirija el culto, hermano, hoy le toca predicar, hermano. Y usted puede decir, bueno, estoy bien. No, es que no es así. Nosotros muy bien sabemos cómo andamos, cómo estamos. Y no solo es de reconocer, no solo es de aceptarlo, sino de proponer.
de determinar, de esforzarnos nosotros, de poner de nuestra parte. Dice la palabra, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Nos manda a cumplir, nos manda a hacer la voluntad de Dios, a obedecer su palabra, a obedecer lo que está establecido en la Biblia, en la palabra de Dios. Repito, a usted le puede suceder que cuando más desanimado, cuando más mal ande en su actuar, en su caminar con Dios, le van a decir, a usted lo van a poner como pastor, a usted lo vamos a poner, usted va a cantar hoy, el mero día que usted no quiere que le den privilegios, que sabe que más bien anda y dice, yo quiero pasar como para que oren por mí, para reconciliarme, para renovar este compromiso con Dios y comenzar le pueden decir, hoy usted va a cantar. Pero eso no es eso no es razón para que usted se equivoque. ¿Quiere usted ser conforme al corazón del pueblo? ¿Quiere estar bien delante del pueblo? Como dijo Saúl, he pecado. Parecía como arrepentido, pero no se arrepintió. Pero hónrame delante del pueblo. ¿Cuánta gente se conforma con ser honrado delante de los hombres? Y que el hombre le diga, usted es un gran siervo, usted es una gran sierva, usted es tremendo. ¡Qué palabra! Porque hay gente, óigame, cuando David pecó, cuando David se apartó, cuando David se descuidó, no crea que David seguía con su programa. Y así hay mucho líder hoy. Sigue predicando, sigue con el programa, sigue con todo, pero no está bien delante de Dios. Y no debe de esperar que el profeta le diga cómo está, porque yo le aseguro y le garantizo que si anda bien como apariencia, el profeta posiblemente lo sube de rango y le da otro cargo superior. Pero damos gracias a Dios por su palabra, que debemos ser con esa actitud de David de decir, he pecado, he fallado, tú lo viste, delante de su presencia estamos desnudos. Yo no sé si hay alguien esta mañana que reconoce, dígale al Señor, ahí con sus propias palabras, dígale, he pecado, he fallado, me arrepiento, perdóname, regreso a casa. Muchas gracias, Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Quiero saludar en una manera muy especial. No sé si me están viendo aquí en la colonia Bella Vista. Quiero saludar a esta jovencita Jordana, la hija de nuestra hermana Marisela Bustillo, que el día de ayer estuvo de cumpleaños, ¿verdad? La queremos saludar, la queremos bendecir en una manera muy, pero muy especial, ¿verdad? Para todos los que han estado de cumpleaños, para toda mi familia en el Jaguar número 2, saludar y bendecir también a mis papás, ¿verdad? Estuvimos ahí, podemos ver un momentito ahí este domingo. Entonces, para todos mis hermanos, para mi cuñado, para todos hermanos en Cristo también, adelante con Jesucristo, adelante toda la iglesia, mis hermanos y hermanas en Cristo, en la Nueva Esperanza, la pastora Francisca, muchas bendiciones para usted, hermana pastora Francisca. Muchas veces se nos olvida saludar, pero sabemos que siempre está ahí pendiente, ¿verdad?, del programa Tiempo de Gracia. Muchos hermanos también en Estados Unidos siempre están pendientes del programa y les saludamos, les bendecimos en una manera muy especial. No sé si usted pueda estar pasando por situaciones difíciles, pero le saludamos. A usted también en España, un saludo muy especial para la hermanita Berta Aguilar, ahí en España, le saludamos. Saludo en esta mañana, hermanita Marisela Bustillo, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad?, saludando y bendiciendo la vida de Jordana, que ayer estuvo tiernita, ¿verdad? Le saludamos. Para el hermano Víctor Alfonso, bendiciones para usted, primo.
Hermano Alexis Enrique, bendiciones, mi hermano. Un saludo para usted. Amén, hermano Alexis. Saludito para usted ahí en Estados Unidos. Saludito para usted y su familia. Hermana Melissa Noemí Maradiaga, bendiciones, pastor. Amén. Gloria al Señor. Hermana Marisela Bustillo dice amén. Gloria al Señor. Bendiciones. Claro que sí. Que Dios bendiga a nuestros hermanos en la colonia Bella Vista, ¿verdad? Y recuerde a los hermanos de la colonia Bella Vista esta tarde, pues 5 de la tarde les esperamos, ¿verdad? Ahí en la casa de oración para poder tener una reunión muy especial para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bendiciones para todos. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37.